Gracias por aceptar que estemos una vez más ahí con ustedes. Pues esta noche el tema es algo que está afectando a algunas comunidades en el interior del país y tiene que ver con la empresa distribuidora de energía eléctrica Trexa. Para ello, pues hemos invitado a dos integrantes de la coordinadora de comunidades afectadas por esta empresa. Ellas son Claudia Vázquez y Laura Rojas. Creo que aquí lo importante es escuchar estas posturas y no es por estar en contra de una empresa, sino más bien es exigir respeto, exigir que se proteja la misma naturaleza y no se le destruya. Aquí el problema básico es de que esta empresa está colocando estas torres de transmisión en lugares sagrados, en nacimientos de agua, está destruyendo parte del bosque de un cerro que es área protegida. Pero qué mejor que sean ellas quienes nos expliquen lo que está ocurriendo en este lugar para que de verdad entendamos que en un país como el nuestro, lleno de diversidad, de cultura, de tradiciones, todo ese país tan bello que tenemos, que no podemos aceptar que empresas con capital extranjero vengan y se impongan y destruyan lo que nos pertenece. Y aquí es donde salen estas voces que se oponen con, así que no con la fuerza, se oponen porque tienen el derecho de hacerlo y no quedarse callado o calladas ante lo que nos afecta. Escuchemos entonces la presencia de estas dos mujeres vale la pena que cada uno de nosotros lo escuche y reflexione y veamos hacia dónde debemos de llevar este país. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. Me va a acompañar acá Laura Rojas y Claudia Vázquez. Ellas son integrantes de la coordinadora de comunidades afectadas por la empresa Trexa. Trexa es una compañía transportadora de energía de Centroamérica y pertenece a un grupo colombiano y se encuentra en Guatemala desde hace ya una década. En el año 2009 el Ministerio de Energía y Minas le adjudicó un proyecto de expansión de transmisión para llevar electricidad a 15 departamentos y 75 municipios. Y por eso es el motivo que hoy vamos a hablar sobre este tema que está afectando la decisión de muchos vecinos que se oponen a la tala inmoderada de árboles para colocar Trexa las plataformas que le permiten la conducción de electricidad. Vamos a hablar con Claudia. Laura, si nos podrías contar cuál es la situación en este momento con la empresa Trexa. Bueno, la situación general de la empresa, con lo que mencionas, ¿no? Es un proyecto que ya viene empezándose a ejecutar desde el 2012 y ha tenido que pasar por varias prórrogas porque no han podido cumplir con su contrato con el Estado, ¿no? Se fueron dando de camino circunstancias que lograron abrir investigaciones y entender todo el, todo el tráfico de influencias, los intereses, el diseño del mismo proyecto, las concesiones, quienes participan, ¿no? Ir entendiendo mejor a qué atiende este proyecto, este megaproyecto, que pasa por 79 municipios en Guatemala y a 359 comunidades, afectándolas, empezando porque no se hizo consulta en ninguno de los municipios, en ninguna de las comunidades afectadas. Se llenaron requisitos, digamos, y en el camino nos fuimos dando cuenta ya que aparecían ciertos actores. Finalmente sale una investigación, ya se habían puesto varias denuncias sobre varias irregularidades de la empresa en cuanto al proceso administrativo, al contrato, varias cosas que se habían dado lectura o que se habían dado citaciones por medio de distintas bancadas desde el 2012.
sobre las violaciones, la impunidad, la ilegalidad, una serie de cuestiones, pero finalmente con la investigación que publica Juan Francisco Sandoval en 2020, en diciembre del 2020, cuando justamente se está acabando la tercera prórroga que tiene la empresa. No logran cumplir contratos, se vuelve a otorgar una prórroga hasta mayo del 2021, y con el documento, digamos, la investigación de Juan Francisco Sandoval publicado, se comprueban las órdenes de captura que existen hacia algunos funcionarios y empresarios colombianos, así como el exministro Eric Archila Daeza, involucrados en sobornos millonarios para otorgar no solamente la licencia de la empresa, o esta licitación, este proyecto del plan de expansión de transporte a la empresa crea la empresa Trexa, subsidiaria del Grupo Energía de Bogotá, ¿verdad? Importante saber cuáles son los actores colombianos, y finalmente sí se corrobora esta ilegalidad, varios sobornos, y en las prórrogas siguientes también para alargar el contrato entre el Estado. Desde entonces hemos tratado de llevar varios procesos, distintas comunidades y distintas organizaciones a nivel nacional nos hemos encontrado, no solamente nosotros hemos estado en esto, pero sí nos hemos enfocado porque nosotros estamos en el anillo central, y entonces esto tiene una buena cantidad de subestaciones y de interconexiones y de vínculos con otros. Entonces, hasta ahorita esta relación y estos vínculos, por ejemplo, como Cementos Progreso o varios ingenios azucareros que también producen energía y quieren transportarla, como por ejemplo el actual ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, también que es accionista en un proyecto o una empresa de transporte de energía eléctrica que construye el PETNAC, el Plan de Expansión Nacional, que se interconecta con el PET. Entonces, bueno, vemos como todas estas conexiones, este tráfico de influencias, estos personajes que han influido en las decisiones, que se violente la ley, en que pongan incluso a gobernadores a abogar por los intereses de la empresa, a pesar de que no se les ha dado la licencia de construcción en varios municipios. Es la situación que tenemos ahora, varias acciones legales, varias denuncias penales, varios procesos administrativos de las municipalidades tratando de parar a la empresa y demostrar la autonomía municipal, pero muchísima corrupción también de camino. Digamos como que en términos generales esa es la situación que hemos tenido constantemente con la empresa. Resistencias pacíficas llevando un proceso legal y la total impunidad, corrupción por parte de la empresa y varios funcionarios que tienen intereses en estos proyectos energéticos. ¿Cuál es el principal motivo de esta oposición de las comunidades a Trexa? Porque la colocación de toda esta red de distribución pues también implica la destrucción de bosques, pero ¿podrían ustedes ampliar un poco qué es lo que más afecta a las comunidades donde esta red de distribución está pasando? En primer lugar, nosotros somos defensores de nuestro territorio y principalmente sobre el derecho humano al agua, porque resulta que estas torres y tendido eléctrico de alta tensión pasan sobre una cuenca alta. Estamos hablando de Santa Lucía, San Bartolo, Zumpango, Santiago, inclusive de Xenacó, que son la parte norte del territorio de Zacatepeques, y todos somos una cuenca alta, y resulta que en donde están ubicadas estas torres, pues básicamente pasan por donde precisamente están los nacimientos de agua. Cielo, ¿me puedes ayudar? Están los nacimientos de agua, están nuestra cuenca, y es por eso que nosotros estamos llevando un proceso en el juzgado de primera instancia penal y delitos contra el ambiente y recursos naturales de aquí de Zacatepeques, de Antigua Guatemala,
y gracias a Dios hemos logrado, ahí sí que luchando apoyando ahí al MP, porque es una de las cosas que no, que no caminan, ¿verdad? El MP no cumple con su labor de investigación y de llevar a cabo el proceso penal, ¿verdad? Porque esa fue nuestra denuncia, que todas las licencias pues estaban otorgadas en Cuenca Alta, y obviamente en Cuenca Alta, según el artículo 47 de la ley de INAH, no puede haber cambio de uso de suelo. Y eso es precisamente lo que está pasando, no solo en San Bartolo, sino, como les dije, en Zumpango, en Chenacoge, en Santiago, de aquí de este lado de Santa María Cauqué, y también de Santa Lucía, Milpas Altas. Entonces, gracias a esto, el Ministerio Público pues ya investigó y se llegó a la conclusión de que sí, precisamente estas licencias están pasando sobre una cuenca alta y que obviamente es prohibido, ¿verdad? Pero nos falta aún luchar. Lo único que hemos logrado, gracias a Dios también, es una resolución de la jueza, en donde a nosotros nos dan la, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Sí, de una suspensión precautoria para no hacer daño a la naturaleza, según la ley del indubio pro natura del 2013 del Congreso de la República. Eso hemos logrado, pero sí ha sido bastante difícil, como les digo, por el trabajo del MP y toda esa realidad que nos sucede en esta zona norte de Zacatepec, es muy triste y lamentable, porque son muchas las influencias que va a traer esta alta tensión ya en la naturaleza misma, el agua, los bosques, los animales, inclusive aquí en San Bartolo pasa por una ¿cómo se llama? Área protegida que se llama Nimachay, y pues no, aquí no hay ley, no hay nada, aquí Trexa está pasando impunemente. Sí, lo que hemos visto también es de que trabajadores de Trexa, a pesar de la oposición, no solo las comunidades, sino que ya hay una resolución judicial, siguen trabajando. ¿Qué actitud han tomado ustedes ante este desacato de la empresa? Pues lo que nos corresponde es denunciar, seguir denunciando, haciendo los avisos correspondientes a los juzgados, y porque resulta que no pasa nada. Viene la policía, inclusive de parte del gobernador, y más bien vienen a cuidar a estos pues, personas, ¿verdad? Y pues también están ilegalmente, básicamente, aquí en nuestro territorio. ¿Y las comunidades tienen algún tipo de apoyo institucional ante lo que están viviendo? Laura. Sí, gracias. Si puedo ampliar un poquito. Sí, por favor. Sí. Bien, hay muchas consecuencias. Realmente nosotros llevamos un proceso legal, pacífico. Nunca hemos tenido y bueno, es una postura a veces las medidas de hecho, porque cuando no hay ley, cuando la policía está deteniendo una empresa que está violentando los derechos individuales y colectivos, cuando está poniendo en riesgo la vida, fuentes de agua que no van a ser posible en muchos años restaurar su estado natural, que pues, probablemente se sequen, que cambie hasta la topografía de un lugar por la irresponsabilidad de la falta de acato a las observaciones, a los estudios técnicos científicos. Eso nos pone en una situación de riesgo. Eso también pone a una población, siento como una situación de incertidumbre, de miedo, de desesperanza, de normalización de la impunidad, de la corrupción. Porque el mensaje finalmente más grave que queda plantado es que ellos tienen el poder, ellos tienen la razón y no hay nada que podamos hacer. No hay nada más terrible, yo creo, que ante una comunidad entera consciente ya de los impactos que puedan haber,
retrocedan sabiendo las consecuencias que eso puede tener para las futuras generaciones. Sí, hay conciencia en muchas personas, en otras no, ¿verdad? La importancia que se le da y la actitud también de las autoridades municipales que deberían de acatar la ley. Eso también les hereda a ellos una responsabilidad penal, digamos, legal, que termina cayendo sobre ellos al estar mal asesorados o al tener miedo o al quedarse callados y no actuar según sus facultades. Ellos también incumplen o caen en algunos delitos administrativos y no se están dando cuenta, digamos, todas las consecuencias que esto pueda tener. Entonces, lamentablemente, sí, esas son como muchas cosas. Nosotros también tenemos que retroceder porque ante una situación de impunidad tan grave y donde hay ya grupos de seguridad privado sin identificación, en motos, sin placas, pareciendo sicarios realmente, con pasamontañas, amenazando, tomando fotos, siendo agresivos, una serie de cosas que estamos viviendo en el territorio. También un gobernador que defiende ese actuar, que pone a la policía a cuidar a la empresa, a pesar de que las autoridades han demostrado que están en la ilegalidad. En fin, las consecuencias son tremendas y en nosotros específicamente en la defensa nos hace retroceder porque, bueno, mientras se está haciendo una transmisión en vivo de las ilegalidades, una abogada de Trexa, a mí personalmente transmitiendo en vivo me golpea, no pasa nada, aparece este tipo con pasamontañas, la policía no le pide los papeles, no los muestra. Cuando ya la situación llega a ese punto, los que podemos hacer algo tenemos que retroceder, ¿verdad? Se implanta ese miedo que hablamos. Y ahí caigo a la siguiente pregunta: ¿qué haces? Las instituciones pues nos deberían de acompañar todas, debería estar el Ministerio Público, donde se han interpuesto las denuncias dando seguimiento a estos atropellos, debería estar un Ministerio de Energía y Minas prohibiendo ya las licencias, pronunciándose, ya que la empresa actuó en la ilegalidad, se demostraron sobornos, hay una serie pero no hay Estado, ¿verdad? Hay una ausencia muy fuerte, la Policía Nacional Civil, el INAP, todo se justifica en órdenes presidenciales o de alta jerarquía en los ministerios, y entonces el resto de autoridades retroceden. Esa es la situación, digamos, que tenemos ahorita. Instituciones, no, nosotros somos una organización de base comunitaria autónoma, tenemos ya 10 años, vamos de estar en resistencia y nos autogestionamos. Claro que hemos recibido apoyo de la PDH, hemos recibido apoyo en algunas ocasiones de otras instituciones como UDEPEGUA, en temas de protección a defensores de derechos humanos, pero acompañamiento así como tal, no. Nosotros vamos por nuestra propia cuenta y nos articulamos también de manera autónoma. Bueno, estamos hablando del tema de Trexa. Esta es una empresa que pertenece a un grupo de energía de Bogotá, es de Colombia, opera con licencia en Guatemala desde 2009, donde el Ministerio de Energía y Minas le adjudica llevar energía a 15 departamentos y alrededor de 80 municipios. Ha encontrado realmente una oposición férrea en Zacatepeques, donde hace unos días en Zumpango se realizó una consulta popular en la que se declaró que no aceptaban a Trexa. Claudia, mi pregunta es, ¿han encontrado apoyo de otras organizaciones comunitarias o se están quedando ustedes solas en este enfrentamiento con Trexa? Bien, nosotros como sociedad civil hemos luchado por nuestra autonomía municipal, ¿verdad? Ya que, claro, que a través de comunidades afectadas por Trexa, pues nos apoyamos en el sentido de investigación, de buscar alguna ayuda con diputados o alguna capacitación, ¿verdad? Pero nosotros como sociedad civil sí lo hacemos individualmente, ya que tenemos ese derecho de velar por nuestra autonomía municipal y eso nos ha llevado, como les decía, pues a que nuestros asesores básicamente estén luchando junto a nosotros, pues casi que sin
mayor, como dijera yo, apoyo económico y todo eso, simplemente con nuestras ayudas, ¿verdad? Porque sí es muy difícil, digamos, llevar un proceso legal con estas empresas que, principalmente por nuestra, eh, cómo está el país actualmente, ¿verdad? Nuestra coyuntura, que todo básicamente es corrupción, ¿verdad? Entonces es bien difícil llevarlo y nosotros hemos logrado, como le decía yo, con esta, en este juzgado, casi que 6 o 7 audiencias, solo para tener un recurso que diga una resolución de precautoriedad, ¿verdad? Todavía aún tenemos que iniciar a juicio y realmente es bastante nuestro, como le dijera yo, nuestro soporte legal para llevar ese proceso y llevarlo a apertura a juicio. Pero con esta corrupción, como estamos, sí está muy difícil, aunque no imposible, ya que hemos visto también la mano de Dios y la intercesión pues de todo un pueblo en oración, ¿verdad? Porque sí es luchar contra la corrupción es demasiado cansado, ¿verdad? Sí, Laura, usted mencionaba pues las presiones, las amenazas, el temor que existe de enfrentar una oposición a Trexa. ¿Esto hacia dónde conduce entonces? ¿Que hay que aceptar que la empresa siga operando? ¿Cuál es la decisión que ustedes toman? Porque es evidente que de parte del Estado no hay un apoyo real y verdadero a las decisiones que las comunidades están tomando. ¿Cómo ven ustedes hacia futuro el tener que estar luchando en contra de una empresa que demuestra que tiene apoyos del Estado, del Ministerio, del MP, hasta de las alcaldías? ¿Cuál es el accionar que ustedes piensan realizar de aquí en adelante? Sí, Haroldo, pues responder eso por todas las personas que estamos luchando contra esta empresa es demasiada responsabilidad. Yo creo que las personas, y bueno, ya después de 10 años de entender desde dónde se diseña este proyecto, quiénes lo financian, cuáles son los intereses que están detrás, tenemos conciencia, digamos, de que no es fácil, de que hay demasiados intereses y muchos grupos, y una realidad política histórica en Guatemala también que condiciona ciertas cosas. Yo creo que lo que tenemos en general, todas las personas que estamos en defensa de territorio aquí en la China, es que tenemos la esperanza de que no tampoco nos vamos a quedar de brazos cruzados, de que ya ha sido demasiado, de que sí se puede, de que vamos aprendiendo en el camino cómo hacerlo mejor. Bueno, una historia también, un bagaje cultural de resistencia y de defensa de nuestros derechos, que no ha cesado nunca. Entonces, yo creo que va a continuar, esto va a continuar. Vamos a seguir haciendo lo que nos corresponde. A veces es cansado, a veces se siente que no se puede, a veces se baja la moral, pero yo creo que en general la esperanza no la perdemos y la certeza de por qué estamos haciendo lo que hacemos y las consecuencias que va a tener si nosotros sencillamente permitimos que las corporaciones nos pasen encima de nuestras vidas de esa manera como lo están haciendo, y aceptar además, creo que sería lo más triste de todo, que esta es sencillamente la realidad que tenemos que aceptar y va a continuar para el resto de nuestros días, ¿verdad? Yo creo que no estamos dispuestos a creer en nada de eso. Eso sería mi respuesta. Gracias. Claudia, ¿hay alguna alternativa que Trexa no use? Porque, Trexa no le está importando nada y se ha metido en una región donde hay afluentes de agua que son vitales e importantes para la conservación de la flora, la fauna, pero también para los mismos habitantes de las comunidades. ¿Existe alguna posibilidad de que esta empresa haya utilizado otra vía para la transmisión de energía?
Yo pienso que sí, ellos aducen de que tienen un gran, digamos, un gran soporte técnico y ingenieros y todo, o sea, sí hay lugares donde no hay árboles y todo, inclusive dentro de sus mismas normas para buscar un camino correcto, por decirlo así, para llevar las líneas, una no deberían de estar pasando por acá porque ellos mismos dicen que no pueden pasar en montañas muy inclinadas y aquí las montañas, ya que es una cuenca alta, van de 70 de inclinación, pues de verticalidad, no sé cómo se le llama eso. Entonces, sí, eso está peligroso inclusive para ellos. Han cambiado de ruta aquí mismo, por lo menos en el municipio, como 2 o 3 veces, porque hace poco dice que aún todavía habían personas que no habían ni siquiera vendido y ni siquiera sabían por qué ahí iba a pasar la ruta, me imagino porque ellos la estaban cambiando, ¿verdad? Entonces, al principio iban a pasar por aquí, por Santiago, pasaban por San Lucas, y en todas esas áreas obviamente no hay restricciones, ya sea de población o de un área protegida. Entonces, y aquí es lo mismo. Entonces sí pueden haber otras alternativas, inclusive el MP en una audiencia les dijo que no, que pasaran por otro lado, ¿verdad? Porque definitivamente en una cuenca alta es prohibido pasar, o sea, la ley no lo permite. Pero inclusive le dijo, bueno, tal vez es más caro para ustedes pasar por otro lado, pero eso ya es dependiendo, ¿verdad? O sea, la empresa tiene que hacer esos gastos porque igual van a ganar, ¿verdad? Entonces, sí, no es, o sea, alternativas hay, pero yo no sé qué es lo que está pasando, que ellos no cambian esa ruta, es como una, ¿cómo dijera yo? Como un atropello, como una maldad, hasta lo veo así, de pasar por nuestros municipios haciendo daño en toda nuestra montaña. Y nuestro municipio por lo menos es uno de los más pequeños de Guatemala, son 4 kilómetros de montaña y 8 kilómetros cuadrados somos muy poco el territorio y van a pasar 11 torres. Y lo peor es que aquí convergen 2 lotes, el lote A y el lote F. O sea, es demasiado el machucarnos, por decirlo así, humillarnos, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Y igual, la pregunta que estaba anteriormente, que usted hizo, claro que nosotros no nos vamos a dar por vencido, tenemos la certeza de que si alguna vez, por el momento, nuestra coyuntura no lo permite, pero va a llegar un momento donde yo sé que hay jueces que son buenos, ¿verdad? Que hacen su labor y primero Dios vamos a lograr. Nosotros no nos damos por vencido. La empresa está ilegal, las torres están paradas por la corrupción y por lo tanto nosotros sí no nos vamos a dar por vencido en ningún momento, ¿verdad? Dios nos dé las fuerzas, pero no lo vamos a hacer solamente. Laura, tengo una pregunta. Esto es para ir como entendiendo que nuestras audiencias tengan un conocimiento mucho más amplio de lo que ocurre. Donde están situadas las torres, donde las han colocado, ¿son terrenos privados o son terrenos comunales? ¿Pertenecen a la municipalidad? ¿Cuál es el estatus que tienen estos lugares donde ponen las torres? Sí, Haroldo, pues hay de todo lo que mencionaste. Me atrevería a decir que más. Hay un montón, hay una serie de violaciones a los derechos individuales que, bueno, ya de por sí están enmarcadas en la Ley General de Energía Eléctrica, que son inconstitucionales. Existen 2 inconstitucionalidades ahorita en la CC presentadas para, bueno, dar seguimiento, ¿verdad?, a ese tema específico, como desde ahí, desde esa estructuración de la ley, se empieza a violentar todos los derechos en los territorios. Sí, la ilegalidad
digamos, como mencionaba, ¿no? Cómo se iba heredando entre las distintas instancias que existen y sería difícil mencionarlas todas, ¿no? En la tierra, digamos, municipales e igualmente generales, estatales, un proyecto de este tipo, con este impacto que tienen los territorios, de esta intervención que hay, deberían de tener ciertos instrumentos ambientales y previos, digamos, no solamente como un requisito, como como un requisito más, digamos, en el listado de obligaciones de una empresa antes de instalar un proyecto que afecta a pueblos indígenas, que afecta a áreas protegidas, que afecta a estilos de vida, que pasa encima de los planes de ordenamiento territorial y sus criterios, de la autonomía municipal y sus permisos, de la debida forma de hacer una consulta comunitaria de vecinos libre, previa, informada. Entonces pasa de todo. Al derecho individual, por ejemplo, se le coaccionó con un acuerdo gubernativo que emitió Álvaro Coloma en su debido momento y luego repite Otto Pérez Molina. Ese acuerdo gubernativo se logró después de 6 años de proceso en la CC demostrar que era inconstitucional y finalmente queda sin vigencia. Y por este acuerdo gubernativo que caracterizaba, digamos, al proyecto como un proyecto de urgencia nacional y necesidad pública, supuestamente obligaba a las instituciones o a las corporaciones municipales a brindar todo su apoyo para que la empresa pudiera pasar lo más pronto posible. Así coaccionaron también a las personas con derecho individual a su propiedad privada, diciéndoles que igualmente se les iba por algunos artículos que hay en la Ley General de Energía Eléctrica, por eso inicia ahí, de expropiación de sus tierras para un paso de servidumbre, una servidumbre forzosa en este caso, y a las personas les hicieron firmar con una cláusula de confidencialidad, donde no podían decir cómo se había dado la negociación, cuánto dinero habían recibido, una serie de prohibiciones en cuanto al uso de sus propias tierras, porque solo es un paso de servidumbre, no necesariamente una compra de terreno como tal, registrado bajo el nombre de la empresa, pero casi expropiado porque las personas no pueden utilizar su terreno, no pueden pedir, y además ellos son los responsables de gestionar las licencias ambientales o las licencias de tala. Si hay alguna irregularidad, la ilegalidad recae sobre el dueño del terreno y sobre quien solicitó las licencias, de una serie de cosas que obligan a las personas menos informadas, no asesoradas, con miedo, con amenaza, pensando que iban a perder su terreno si no recibían lo que fuera que les fuera a dar la empresa, se dieron. En muchos casos hay eso. En otras municipales, entonces va la autonomía. En otras son áreas protegidas y entonces ya son bienes colectivos. En otras hay sitios sagrados, hay altares mayas muy importantes, hay cerros de agua, Cuenca Alta, que está prohibido cortar, dar licencias de cambio de uso de suelos. En fin, o sea, son muchos los impactos que hay, como mencionaba Claudia, ¿verdad? Y ahí se ha logrado parar en San Bartolomé Milpas Altas, el impacto que tiene que pasen por regulaciones internacionales, 90 metros de ancho, de raleo o de tala absoluta de bosque en una zona de recarga hídrica importante donde se unen 2 líneas, son casi 200 metros, en un área con una inclinación donde hay deslaves, una serie de situaciones donde no se puede talar, la empresa está pasando como si fuera su casa. Entonces, los impactos y las violaciones ambientales en la ley ambiental, ley forestal, de autonomía municipal, etcétera, etcétera, están siendo violentadas. Y los derechos, por supuesto, ¿no? De todas y de todos. Claudia, una pregunta. ¿La empresa ha permitido el diálogo con ustedes? ¿O simplemente no le importa la postura que tienen los vecinos? No, de hecho, nosotros nosotros no hemos permitido el diálogo, porque siempre hemos tenido la consigna, o la certeza de que ellos están ilegales. Entonces nosotros no vamos a hablar con una empresa que viola todas las normas, todas las leyes. Es imposible dialogar con ellos, ¿verdad? Un día nos citó el alcalde y ahí estaba la empresa.
Y yo recuerdo que ellos dijeron, hagamos un pacto de caballeros porque las cosas legales llevan tanto tiempo. O sea, llegan hasta ese punto para mí una burla, porque ¿cómo van a hacer eso de un pacto de caballeros cuando se supone que ellos son los ilegales, ¿verdad? Entonces, no, definitivamente nosotros no hemos querido llevar ninguna plática con ellos, ningún acuerdo. Inclusive ellos hicieron la osadía o la ilegalidad, pues, de dar algunos proyectos, cosa que es algo ilegal o sea, es algo ilegal, son dádivas, ¿verdad? Y un día nos lo dijo una personera de Trexa diciendo, sí, pero ustedes aquí tienen que dar permiso porque ya se les dieron obras. Pues entonces nosotros le dijimos, pues no son obras, esos son dádivas, son sobornos los que ustedes han venido a dar acá, porque aquí primero tienen que cumplir las leyes. Y eso fue lo que nos hicieron. Entonces, definitivamente nosotros no les hemos abierto las puertas, ni siquiera para una mesa de diálogo, porque ya sabemos cómo es todo lo que se mueve ahí. Simplemente Trexa está ilegal, siempre lo ha estado, y no podemos hablar con alguien que no respeta la ley, ¿verdad? Bueno, estamos hablando con Claudia Vázquez y Laura Rojas, son integrantes de la Coordinadora de Comunidades Afectadas por Trexa. Y quiero decirles a quienes nos escuchan y a quienes nos ven que esta es una muestra más de que en Guatemala hay hombres y mujeres con dignidad que se oponen a empresas que no les importa la vida, que pasan encima de las leyes, que corrompen a su alrededor. Y es bueno escuchar entonces con mucha claridad estas posturas que debemos de seguir en cualquier lugar del país. Es que no podemos seguir aceptando que las empresas y los funcionarios hagan y deshagan a su antojo y que, miren, de verdad, corrompen por donde pasan. Eso no puede ser. Entonces me parece muy bien esta postura. Y de verdad esto que nos decía Claudia me ha parecido lapidario en el sentido de ¿por qué me voy a sentar yo con alguien que está irrespetando la ley, me está irrespetando a mí como ciudadano de este país? No tengo por qué sentarme. Me parece muy bien. Laura, yo quisiera plantear la siguiente interrogante. ¿Cuál es el principal problema al enfrentar a una empresa como esta que está atada por compromisos con el mismo Estado? Puede ser que no hay una unión de todos zacatepeques, o seguimos en estas luchas donde cada quien por grupos pequeños se enfrenta a estos grandes monstruos empresariales. Bueno, ¿cuáles serán los más altos riesgos, retos? El reto es que hay también, pues ya está normalizada la corrupción, ¿no? Que está normalizado, aceptado esta forma de vivir, esta forma de autoritarismo y de sometimiento, en algunos casos de miedo, de tantas cosas, no vamos a nombrarlos, hoy es tan complejo, ¿no? Lo que se ha heredado en tantos años de represión en este país y toda la región, que a veces nos vamos de entre lo más pequeño hasta lo macro, y esa articulación, podríamos hablar centroamericana, mesoamericana, ha sido muy difícil, ¿no? Yo creo que a nivel de las organizaciones de base comunitaria en defensa del territorio, podríamos decir específicamente, es que cuesta mucho la autonomía de los procesos, no hay ese acompañamiento institucional, como tú dices, o respetuoso, digamos, de esas autonomías, de esas formas propias, porque sabemos mucha diversidad dentro de esta resistencia. Recordando, somos 359 comunidades. Cuando nosotros tenemos que movilizarnos para encontrarnos, cuando nosotros tenemos que sacar hasta las fotocopias de los documentos y las denuncias que vamos a poner, movilizarnos a la ciudad, acompañar a algún bufete que está haciendo una acción legal, todo lo que implica, desde los detalles más pequeños, encontrarnos, reunirnos, ponernos de acuerdo, comunicarnos, aprender cómo comunicarnos,
estudiar la papelería que tenemos que presentar en los casos legales, compartirla, buscar pruebas, etcétera, etcétera. Es difícil eso. Yo creo que es los retos. Los retos son muchos. Los retos también son justamente, lamentablemente, estas otras herencias de guerra, ¿no? De la intolerancia, del miedo por el vecino, de las relaciones colonizadas que están ya como dadas por sentadas a veces, porque el aceptar esa diversidad sin que no haya ningún grupo político de cualquier tipo que quiera hacer, digamos, una plataforma, una lucha de su propia imagen o partido político, tantas cosas que pueden pasar, ¿no? Que nosotros nos enfrentamos, que a veces la gente no lo entiende. En las organizaciones de base comunitaria nos encontramos en una situación similar, con los mismos retos, con problemáticas comunes. Eso nos une muchísimo, ¿verdad? Lo difícil que es esta lucha, que sabiendo que solo es muy difícil, no estamos fragmentados de esa manera, pero por supuesto, comunidades en Huehuetenango que están afectadas por esta misma situación que nosotros, con quienes nos hemos encontrado en varias ocasiones y estamos en comunicación por las vías que podemos, encontrarnos no es tan fácil, ¿verdad? Es difícil. Sin embargo, hemos logrado en todos estos años articularnos, estar en comunicación. Lo que quisiéramos y hemos repetido a veces, hablando de autonomías, hablando de diversidad, de tolerancia y de capacidad para articular todo eso en un bloque, es ese reconocimiento y respeto mutuo, pero también en la búsqueda de esa autonomía y la coherencia que eso debería de implicar, que nosotros en cada comunidad podamos tener la libertad y las capacidades, el acompañamiento, la asesoría o el intercambio, lo que tenga que haber para poder llevar los procesos como nosotros queremos y podemos. Pero a veces dentro de las mismas comunidades o de los mismos pueblos indígenas o los mismos grupos de mujeres, por mencionar algunos de tantos que existen en la iglesia, etcétera, hay mucha división, hay mucho prejuicio. Entonces, insisto, es como un poco un gran reto, esa intolerancia, ¿no? Ese que venimos arrastrando, porque reconocemos en lo básico que la unión hace la fuerza. Que la fuerza que tenemos las poblaciones, las comunidades, las organizaciones de base comunitaria es la unidad, esa unidad, ese trabajo interdisciplinario, ese acuerpamiento mutuo, ese intercambio de conocimientos para no tropezar demasiadas veces en un sistema tan corrupto, ¿verdad? Necesitamos de esa ayuda mutua. Y creo que pues lo hemos hecho bastante bien a pesar de todos los retos. Hay una articulación con todas las limitantes que implica, que explicamos. Sí, creo que es uno de los grandes problemas de la sociedad guatemalteca, es el divisionismo, ¿verdad? Creo que el mismo Estado, el sistema nos divide para debilitarnos. Claudia, como aquí lo importante es que las cosas queden claras para quienes nos ven y nos escuchan, ¿cuál ha sido la postura de los diputados de Zacatepeques ante esta situación que ustedes viven? Bien, de hecho, obviamente no, nosotros como municipio sí no hemos acudido a ellos porque ya los conocemos, que obviamente vienen de partidos que básicamente también están en corrupción, ¿verdad? Y solo hemos tenido algún apoyo, no me acuerdo de quién, hace como 2 años, pero igual, o sea, los citan, llegan y no pasa nada. Entonces sentimos que no es un apoyo directamente fuerte, por decirlo así. Las únicas veces que nos han ayudado, pero que no ha sido de Zacatepeques, pues nos han ayudado pues a conseguir información pública o cosas así que definitivamente nos ha servido, pero algo más concreto como denuncias o otra clase de ayuda pues no hemos tenido, y de Zacatepeques menos, ¿verdad? Bueno, quiero agradecerles a ustedes, Claudia y Laura, por habernos permitido esta oportunidad de trasladarle al resto de guatemaltecos una situación que se está viviendo en concreto en esta región de Zacatepeques.
la lucha a veces desigual totalmente frente a grandes monstruos corporativos, en el caso concreto de Trexa, que se imponen, que no les importa absolutamente nada, y es bueno que se conozca, ahí sí que hablemos con claridad de las cosas que nos afectan como guatemaltecos. A lo mejor uno puede decir, bueno, lo que le está pasando a estas comunidades de Zacatepeques, a Milpas Altas, no es mi problema, yo vivo tranquilo, pero no nos damos cuenta que cualquier situación anómala que se vive en el interior del país termina afectándonos a todos los que vivimos en este país. Les doy las gracias a ustedes dos. Creo que quisiéramos hacer más, pero que sepan que los micrófonos acá van a estar siempre para ustedes. Igual el espacio en Factor 4, cuando ustedes quieran expresarse, cuando ustedes quieran que se conozca su lucha y el resultado de la misma, las puertas acá siempre van a estar abiertas para ustedes. Así de que muchísimas gracias, reitero este agradecimiento y espero que no cedan en su lucha, ¿verdad? La claridad que ustedes muestran al hablar, me parece que es el mejor mensaje que hemos recibido la tarde de hoy, que igual para los guatemaltecos ver estas válvulas de oxígeno nos dicen que hay que seguir en la lucha, que no todo ha concluido y que la esperanza sigue ahí presente. Así de que Laura y Claudia, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Ya nos cerraron, Claudia. No, estamos escuchando todavía. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias, sí, que nos dan este momento para poder denunciar y dejar el espacio abierto, porque de hecho hay una denuncia que creo que también compete a todo el país de cómo están actuando algunas instituciones que utiliza Trexa y utilizan otras para empezar a expropiar, ¿verdad? Ahorita terrenos tanto colectivos como privados, y que es importante empezar a ponerlo pues en todos los medios posibles. Muchísimas gracias, Haroldo, y también a la audiencia, ¿verdad? Por darnos el espacio, por escucharnos. Sí, yo también agradezco porque sé que el espacio es muy importante de la radio, porque llega a todos los lugares posibles. Y yo una invitación a todos los que nos escuchan, que no nos hagamos de la vista gorda o simplemente de un like y ya, ¿verdad? Sino que realmente accionemos, porque es nuestra tierra, es nuestra patria, es nuestra vida, es la vida de nosotros y nuestros hijos y nietos, ¿verdad? O sea, nuestras futuras generaciones. Y entonces, pues hay que luchar, la esperanza es la que nos queda, ¿verdad? Y bueno, en nuestro caso Dios nos ha ayudado bastante, entonces la lucha sigue, continúa, y ojalá que no nos quedemos dormidos, ¿verdad? Y muchas gracias a ustedes por este espacio. Bueno, a ustedes allá en casa, muchas gracias también por siempre aceptar que entremos, que llevemos a estos guatemaltecos luchadores, emprendedores, que no se dejan, que son un verdadero ejemplo de lo que hay que hacer. Cuando la injusticia está presente, no podemos guardar silencio, no podemos callar, hay que denunciarlo. Tenemos ese derecho, además protegido por la misma Constitución. Que las autoridades no lo entiendan ni lo respeten, esa es otra cosa. Pero decir las cosas como son es nuestra responsabilidad. Que tengan un feliz descanso y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.